Bueno, vamos a comenzar a revisar lo que es el tema sobre origen de la vida, particularmente lo que es la teoría quimiosintética en la perspectiva materialista. Esta teoría se conoce comúnmente como teoría de Oparin-Haldane o también llamada quimiosintética. Bueno, para iniciar vamos a revisar. Recordemos que ya Louis Pasteur en el siglo XIX comprobó que no existe la generación espontánea. Sin embargo, al poder aclarar esta situación, se volvió a manifestar una pregunta fundamental. ¿De dónde proviene la vida y cómo se formó? Entonces, en esta disyuntiva, ya a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se empezaron a buscar explicaciones respecto al origen de la vida, pero obviamente ya sin la característica fantástica, mitológica o cosmogónica, sino enfocado a una explicación materialista. Y precisamente aquí es en donde entra la teoría quimiosintética de Oparin y Haldane. Esta teoría surge como una explicación materialista, en donde se habla de que la materia tuvo primero una evolución química para poder llegar a una evolución bioquímica, posteriormente llegar a la formación de sistemas polimoleculares y al final formar a los eubiontes, o sea, a los primeros seres vivos. El término eubionte quiere decir verdadero, bionte, seres vivos. Entonces, la teoría quimiosintética nos va explicando cómo fue evolucionando la materia de lo simple a lo complejo, de lo inorgánico a lo orgánico, luego a lo bioquímico y finalmente hasta la formación de la vida, pasando previamente por sistemas polimoleculares que serían parecidos a la vida. Entonces vamos a ir revisando cada aspecto. Entonces decíamos que la evolución química se tuvo que haber dado y precisamente en el contexto de la lógica que se ha manifestado siempre en la materia, que va de lo simple a lo complejo. Esto es que de compuestos inorgánicos se formaron posteriormente compuestos orgánicos. De ahí se formaron compuestos bioquímicos y finalmente sistemas polimoleculares o protobiontes, que es lo que explican tanto Oparin como Haldane. El término protobionte quiere decir antes de la vida, que ya se asemejan estos sistemas a células, pero todavía no son células, y ya finalmente poder llegar a la evolución de eubiontes. Ahora, todo este proceso, a diferencia de lo que planteaba la generación espontánea, no era de un día para otro, sino que todo este proceso de evolución química se tuvo que haber llevado a través de miles de millones de años. O sea, estamos hablando en tiempo geológico. Y como ya vieron en el video anterior, se tuvo que haber formado el universo, las galaxias, sistema solar y finalmente la Tierra. Y las características de la Tierra primitiva, en donde se dieron estos procesos, fueron completamente diferentes a los que tenemos actualmente. Y eso es lo que plantean tanto Oparin como Haldane. Entonces los compuestos inorgánicos se fueron combinando. Básicamente estamos hablando de carbón, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Y se fueron combinando en compuestos más complejos a partir de elementos, a partir de átomos, en este tipo de moléculas de características inorgánicas. Dióxido de carbono, nitrógeno molecular, hidrógeno molecular y agua. Entonces, el planteamiento de Oparin y de Haldane dicen que en la Tierra primitiva estaban estos compuestos ya formados y como pueden apreciar, tanto el amoníaco, el agua, el dióxido de carbono y el butano tienen características simples
y la mayoría presenta hidrógeno, como es el caso del amoníaco y del agua, además de lo que son los primeros hidrocarburos, pero esos compuestos de sencillos hidrocarburos se tuvieron que haber formado por la combinación de compuestos más sencillos como es el carbono con el agua. Y bueno, entonces el primer planteamiento de esta primera evolución de la materia se tuvo que haber dado en un ambiente altamente reductor. ¿Qué quiere decir esto? Que existía una gran cantidad de hidrógeno presente, como lo estamos viendo aquí, combinado con moléculas, o libre como molécula de hidrógeno. Ahora, a partir de la combinación de estos compuestos, fue como se formaron los primeros hidrocarburos y posteriormente lo que son moléculas, digamos, ya más complejas, que, bueno, pudieron llegar a formar las primeras biomoléculas, como habíamos ya revisado en clases anteriores, de lo que son carbohidratos, lípidos, proteínas y finalmente ácidos nucleicos. Entonces, esencialmente, esa sería la propuesta de Oparin y de Haldane en cuanto a las condiciones de la Tierra primitiva. Posteriormente, unos científicos hicieron experimentos para verificar lo que es la teoría de Oparin-Haldane y pusieron, como podemos ver aquí en esta imagen, un dispositivo donde se estarían reproduciendo las condiciones de la Tierra primitiva. Aquí en este aparato agregaron estos compuestos, amoníaco, vapor de agua, metano, CO2, nitrógeno e hidrógeno. Los calentaron con vapor de agua, además le agregaron descargas eléctricas, no había oxígeno libre porque esa sería una característica primordial de esa Tierra primitiva, o sea, un ambiente altamente reductor. Y al cabo de varios días de estar estimulando con calor del vapor de agua y con descargas eléctricas, tomaron muestras de lo que se produjo y en esta mezcla de sustancias se evidenció que ya aparecían lo que conocemos como biomoléculas, o sea, algunos aminoácidos, proteinoides, algunos carbohidratos. Y entonces, este tipo de experimento lo que hizo fue demostrar que pues la teoría de Oparin-Haldane es correcta. Entonces aquí podemos apreciar estas imágenes del aparato y su diagrama, que sería este. Ahora, una cosa importante de este aparato es que estaba completamente al vacío, que quiere decir que no había aire y nada más se introdujeron los compuestos que acabamos de mencionar. Ahora, nosotros sabemos que ya las biomoléculas son compuestos más complejos. Recordemos que revisamos los carbohidratos, también revisamos lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y entonces, en esa secuencia tuvo que haberse dado también la evolución de estas biomoléculas, según el planteamiento de Oparin-Haldane. Primero se formaron los compuestos orgánicos que formaron a los carbohidratos, después los lípidos, luego las proteínas y finalmente los ácidos nucleicos. Ahora, a partir de la combinación de estas biomoléculas, obviamente no se quedaron ahí lo que fue el proceso de evolución y combinación molecular. Se formaron entonces sistemas polimoleculares o también llamados protobiontes, como ya lo había señalado anteriormente. Y estos son, digamos, algunos ejemplos de estos protobiontes, como es el caso de los coacervados, que el mismo Oparin experimentó en su laboratorio y los formó con carbohidratos y con proteínas, calentando esa mezcla y agregando un poco de ácido clorhídrico para reproducir el ambiente reductor.
y entonces al hacer esa combinación se forman esferas microscópicas que ya parecen células. De hecho, es muy fácil hacer en laboratorio estas esferas microscópicas combinando, como mencionaba yo, cierto tipo de carbohidratos y de proteínas. También aquí cabe mencionar un biólogo muy importante mexicano que participó en estas explicaciones sobre el origen de la vida. Alfonso Herrera, él trabajó a inicios del siglo XX también y estableció una teoría que le llamó teoría de la plasmogenia. Esta teoría que él formuló establece que si se combinan sustancias orgánicas, inorgánicas y hasta bioquímicas, se pueden llegar a formar estructuras que se parecen mucho a las células, como aquí apreciamos. Estos son dibujos que hizo Alfonso Herrera después de combinar muchas sustancias orgánicas, inclusive bioquímicas, y que finalmente las veía al microscopio y parecían células. Como podemos apreciar, ya aquí tienen algunas características que aparentemente pudieran ser células. De hecho, el logro que obtuvo Alfonso Herrera fue muy grande en este terreno porque él mandó muestras de estos productos que obtuvo a varios científicos a nivel mundial y les pidió que identificaran de qué se trataba, sin decirles qué eran exactamente. Lo interesante es que los científicos le enviaron respuestas de hasta el nombre científico porque los engañó. Precisamente les envió estas estructuras que se formaron que no eran seres vivos, que no eran células, pero eran tan parecidas a células que hasta los especialistas los engañó y le atribuyeron nombre científico. Sí, esa fue una aportación muy grande de Alfonso Herrera. Y normalmente en los libros de biología general pues no está, y por eso los maestros hacemos mención en este caso de este biólogo muy importante. Entonces, precisamente el hacer experimentos posteriores, otros científicos se dieron cuenta que sí se podían combinar sustancias orgánicas, bioquímicas y que finalmente formaban microesferas. Y a eso se les llamó protobiontes, que es lo que planteaba también Oparin al generar coacervados en el laboratorio. Y bueno, aquí podemos apreciar cómo se ven al microscopio coacervados. Estas estructuras, si se fijan, parecen ya esferitas, o sea, como células muy pequeñas y son muy abundantes. En apariencia, se parecen mucho a las levaduras, que son hongos unicelulares. Y de hecho, estas estructuras las hicimos en laboratorio hace ya varios años y las vimos al microscopio y sacamos fotografía, o sea, a nivel del salón, en el laboratorio de acá del CCH. Ya con mayor aumento podemos apreciar que efectivamente parecen células, esos coacervados. Y por otro lado también otros científicos, decíamos, formaron con diferentes mezclas de proteínas y otras moléculas este tipo de protobiontes. Y como pueden apreciar aquí, por ejemplo, un científico llamado de apellido Fox también formó esos proteinoides que se parecen mucho a lo que vimos en la fotografía anterior. Por otro lado también Alfonso Herrera, de nuevo, él combinó sustancias como la gasolina, el petróleo, aceite vegetal y fue formando algo que les llamo sulfobiosicolpoides. Estas fotografías las tomamos de que estuvimos haciendo también hace años estos sulfobiosicolpoides en el laboratorio, aquí en el CCH, y como pueden apreciar, pues también se parecen, ¿sí?, a lo que estábamos viendo como coacervados y como microesférulas proteicas de Fox. Ahora, conforme pasa el tiempo y va reaccionando, estos sulfobiosicolpoides van asumiendo formas muy, muy interesantes. Y entonces ya parecen realmente células. Entonces, esa propuesta de la evolución
bioquímica de la materia es actualmente la más aceptada a nivel científico y se aplica no solamente aquí en la Tierra, sino se aplica en todo el universo, porque los descubrimientos de todo el siglo XX ahí se aportó información respecto a que constantemente la materia se está combinando y formando sustancias complejas. De hecho, se han encontrado eh, hallazgos de moléculas orgánicas y hasta bioquímicas en el polvo estelar y, por ejemplo, en algunos planetas y lunas de planetas de aquí de nuestro sistema solar. Y entonces ese tipo de sistemas polimoleculares tuvieron que haber evolucionado hasta llegar a la formación de eubiontes. Obviamente esto se tuvo que haber dado a través de miles de millones de años. Y así se fueron formando, por ejemplo, las primeras bacterias, que a su vez ya iniciaron el proceso de evolución biológica y formaron pues ya diversos tipos de bacterias más complejas y que de ellas siguió evolucionándose hacia lo que conocemos como células animales, células vegetales, células fúngicas, y ya la misma evolución biológica originó pues no nada más a los organismos unicelulares, sino a los pluricelulares.